extrañar en un punto lejano de nuestra tierra, mi Paraguay. Esos ojos hermosos que solo tienen deseo de viajar para cerrar un vacío que quizás nunca pude llenar. Y cuando pienso que te perdí por causa de mi madurez, somos testigos de estos latidos que vuelven a renacer. Pero te juro, querida, que cada esquina que caminé fue con aroma impregnado de tu blanca piel rozando mi piel. Ahorita se va ahí. Hasta conozco cada manía que tenés al descansar. Tengo esperanzas que algún día te sea fácil demostrar. En una copa de vino o en una cerveza te de extrañar. Tomar a tu lado con unas picadas ahí para acompañar. Y en noches infinitas en una estrella de descansar. Los pensamientos de un loco que cada día te vuelve a amar. Pero te juro, querida mi amiga, que cuando te despertes serán mis hombros con algún abrigo como acostumbra a ser. La guitarra de Edu Martínez de Luque. Aracaebe picó Ajarota, los gestos aguaro, añuaguay, cada coger. Y en noches infinitas en una estrella de descansar. Los pensamientos de un loco que cada día te vuelve a amar. Pero te juro, querida mi amiga, que cuando te despertes serán mis hombros con algún abrigo como acostumbraba a ser. Serán mis hombros con algún abrigo como acostumbraba a ser. Serán mis hombros con algún abrigo como acostumbraba a ser. De los hijos, de los 3 hijos que vienen de Italia, más los 2 hijos que nacen en Fasardi, ¿es así? Asunción. En Asunción, sí. Nacen los 2 varones, varones más. Bueno. ¿Qué se sabe de ellos, de esos 5 hijos? Ellos, con la muerte de su padre, con la muerte de su madre, el que más... ¿qué hacen ellos? ¿Se instalan acá, siguen acá, vuelven a Italia? El que más estuvo con la empresa fue don Constante Fasardi. Él era el mayor. Él empezó a trabajar a la edad de 15 años con su papá, primero como obrajero. No por ser hijo ya de Fasardi. ¿Cómo le llamaban? Constante. Domingo me habías dicho que era el mayor, ¿verdad? Y me dijiste que Constante era el mayor ahora. Ah, perdón. Domingo el mayor. Ahí está. Domingo, perdón. Sí, porque yo ya estoy así adentrado a la historia, sí. ¿Verdad? Entonces, Domingo, el hijo mayor de don José Fasardi. Y él fue el que siguió con... Siguió con toda la... Con el legado de su padre. El legado de su padre.
Él era muy ambicioso, Igual que su papá. él igual que su papá. Él empezó a Empezó- modernizar todo lo que es. Y empezó como obrajero, me dije. Empezó como obrajero. Que es de la cadena el Lo primer más nivel. bajo, a tirar basura. A tirar basura. Tirar basura. Porque como sabemos, todo padre, ¿verdad? Para poder mantener un imperio, digamos, hay que saber de dónde empezar. Como se dice, de empezar desde abajo para poder entender cómo funcionan las cosas. Y eso fue haciendo él y fue uno de los más grandes empresarios que tuvimos en la década de los 50. Eso lo puedes ver en empresarios exitosos. Los En la empresarios más década exitosos. del 50. En los 40 y 50. Estaba codeado digamos, con el Lía Saba, la azucarera Guarambaré, la azucarera Aspa. Y esto era fenomenal, bicho. Si hablamos, yo te puedo decir millones de cosas acá, pero solamente podemos ver eso, digamos, volviendo al pasado, digamos, ¿verdad? Pero todo lo que nos decís, Luis, es súper importante porque hablando ya con Fasardeño le decía algo que es una inquietud nuestra y que es una realidad triste del Paraguay, que mucha parte de nuestra historia se perdió porque nadie escribió. Claro. Entonces, todo esto que vos nos estás contando, sí ya puede formar parte de la historia, Claro. porque vivió tu abuelo, vivió tu padre, Sí. estás viviendo vos. Entonces, esa historia se fue trasladando ya en Claro. 3 generaciones. Y no sé si sos casado, si tenés hijos. Tengo hijo, estoy casado. Y si nos contás a nosotros esta historia, me imagino que a tu hijo le estás contando también, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, eso hace de que podamos conectar la historia y podamos luchar para que no se pierda, ¿verdad? Y mostrarle a todo el Paraguay quién es José Fasardi y qué representa hoy José Fasardi para el Paraguay, ¿verdad? Que es una ciudad histórica. Claro que sí. Y lo importante sería también recalcar que Fasardi no solamente se dedicaba a la madera. ¿Qué más hacía? También intentó hacer el tema del papel. Sí, hizo papel, exportó hasta Argentina a la British American Tobacco, ¿verdad? Que era una empresa tabacalera y empezó a hacer los cajones para cigarrillos que iban. Bueno, murió don Domingo y se terminó la fábrica, el funcionamiento en sí empezó a mermar más digamos, Con el fallecimiento del hijo mayor el hijo mayor, ¿verdad? de José Ahí quedó Fasardi. a cargo don Constante Fasardi, con ¿Qué? los socios, digamos, ya con los socios. Claro que en la línea Don Constante era el que viene de Italia o el que nace en Paraguay. Nace en Paraguay. El que nace en Paraguay ya. Nace en Paraguay. De ahí, Fasardi Limitada Agropecuaria, Forestal y Ganadera. Así era el membrete de Fasardi. Sí. Agropecuaria era, digamos, tenía estancias, forestal, digamos, todo lo que es madera, y agropecuaria, todo lo que es el agro, tenían hierbateras, También. plantaban lino, hacían aceite, esencia de petigrain. Sí, era bastante amplia las visiones que ya tenían, pero eran tremendos. Y de esa época hasta hoy, después de llevar ese nombre, ¿cómo continúa esto, verdad? Porque esta fábrica no paró y sigue produciendo, Sigue ¿verdad? produciendo. ¿Cómo sigue esa línea? Hoy los propietarios actuales son ya descendientes de la época de Domingo Fasardi. Esta empresa fue adquirido por los últimos accionistas, digamos, de don José Fasardi, Ah, sí. que era uno de los últimos habitantes, últimos fasardeños, que él se fue en 1997, que es el señor Oscar Baezken Fasardi, los últimos accionistas. Él vendió- Descendiente sí, descendiente. de la era- familia. La familia, era don José Fasardi era su abuelo. ¿Y dónde se fue él en el 97? En el 97 él se fue hasta Villarrica. Falleció en el 2001, falleció. Y con él,
termina digamos, termina todo lo que es el imperio Fazarí, con el nieto. con el nieto. ¿Y de los bisnietos qué se sabe? Y de los bisnietos, prácticamente algunos están en Argentina, como te dije. Algunos fueron Don Constante también fue hasta Argentina, se quedó unos tiempos ahí y sus hijos quedaron a estudiar ahí. Y se quedaron ahí y hasta ahora hay personas y familiares con el apellido Fazarí que vienen anualmente acá en esta ciudad para poder visitar todo lo que es esto, ¿verdad? Claro, que posiblemente sean ya los bisnietos O tataranieto, o digamos. tataranietos ya, ¿verdad? Del señor Baezquin, que fue el último fazardeño, me dijiste, ¿verdad? ¿El último fazardeño en qué sentido? De la dinastía Fazarí. De la dinastía Fazarí, Vivió en aquella casa. aquella casa, la última casa. ¿Podemos pasar a...? Sí, sí, sí. Esa casa tiene historia también, Luis. Sí, señor. Acá fue filmado una parte de lo que es El trueno entre las hojas, escrito por Augusto Roa Bastos, ¿verdad? Con un elenco muy particular, digamos, en aquella época, como se sabía, ¿verdad? Isabel Sarli era una de las actrices más cotizadas del momento, ¿verdad? En Argentina. Argentina ella. Sí, en Argentina. Y el empresario productor Nicolás Bo, que todos confunden, ¿verdad? De que Nicolás Bo, el dueño de Canal El que, X. el que fue, no, el que fue en su momento dueño de Canal 13. No. No, pero no es el mismo, Nicolás. el mismo, Bo. no es Eso es el lo que queremos dar a entender, No ¿verdad? es el mismo. Este actor y productor llamado Nicolás Bo, Bo. que no es de la familia Bo, ¿verdad? De Asunción, que todos conocemos. ¿De qué nacionalidad? Argentina. Argentino también. Ellos vienen a filmar parte de la película acá. Viene a filmar por digamos, por la atracción que todo generaba Fazarí. Fazarí en sí no solamente se dedicaba a la producción de madera y demás cosas. En cultura general era bastante amplio. O sea, podemos decir que José Fasardi también tenía su lado cultural. Claro, su lado cultural. Y si hablamos de Augusto Roa Bastos, estamos hablando de un gran orgullo para Claro que todos sí. los paraguayos. También mi abuelo tuvo la oportunidad de asistir a un encuentro con Luis Alberto del Paraná, que también vino acá, A esta casa. a esta casa, invitado por los dueños, que vino a quedarse como 15 días, estuvo recorriendo en botes. De acá a 1 kilómetro tenemos la pista de aviación, que era la propiedad de la firma. Contaba con 5 aviones que para cualquier eventualidad, accidente o demás cosas, ellos Utilizaban esos utilizaban aviones. eso, exactamente. El nombre de tu abuelo, Luis. Hilario Martínez. Hilario Martínez. Hilario Martínez. Hilario Martínez, en esa época, ¿cómo contacta, por ejemplo, con Luis Alberto del Paraná? ¿A través de un llamado, de una No. carta? Mi abuelo asistió ya nomás por, digamos, Ah, perdón, ahí está. exactamente. Tu abuelo trabajaba Trabajaba acá. acá y por ende, ¿Y quién de los Fasardi contacta con Luis Alberto del Paraná para invitarle a hospedarse en esta casa? sí, a perderse esta casa. Es don Constante. Don Constante Fasardi. Constante Fazarí. ¿Podemos pasar? Sí. Imagínense despertarse. Hago una recreación, Luis, ¿verdad? Sí, señor. Despertarte una mañana, salir acá, bajar los escalones y a tu derecha tener el Uturuzú, el lago, la naturaleza, aserradero. el aserradero. La fábrica. Realmente se siente Los trenes ahí. de película esto, ¿verdad? Fazarí en sí contaba en la década de los 50, ellos empezaron a adquirir camiones únicos en Sudamérica, que fueron los internacional americanos. Trajeron como 30 camiones por exportación única y exclusiva para la firma, de los cuales vinieron de Suecia los camiones Scania Babis, los primeros también acá en Sudamérica.
De esos ejemplares hay uno que tiene el ingeniero Carrizosa allá en 10, está sobre Entonces, Ayala. eso de Ayala. Está ahí mismo está parado ese camión. Vamos a Está parado. buscar esas imágenes, ¿verdad? De ese camión. Sí. Estamos hablando de qué modelo de camión. Scania Babis. Scania Babis. Sí, Scania Babis. Que Josefa Sardi, No, Don Domingo va a estar. don Domingo Fasardi, ¿verdad? Para que la gente no pierda ningún momento de la historia, el hijo mayor de Josefa Sardi hace traer esos 30 camiones Sí, que son los primeros en Sudamérica. sí. Son los primeros en Sudamérica en esa categoría, ¿verdad? Porque hablamos de camiones, no solamente de camiones, hablamos desde tractorcitos de esta medida según cuenta hasta topadoras de tamaño de una casa, ¿verdad? Volviendo a lo que es esta casa. Sí, señor. Esta casa histórica donde estuvo Isabel Sarlich, Sí, hospedada acá. hospedada acá, el señor productor argentino Nicolás Bo, donde filman parte de la película El trueno entre las hojas de Augusto Roabasto. O sea, impresionante ya es la descripción de la casa, ¿verdad? Y donde también vino a hospedarse Luis Alberto del Paraná, donde tu abuelo estuvo presente Sí, mi abuela asistió y asistió al... digamos, ¿cómo se le decía en esa época a ellos? A una velada, digamos. una velada artística. La velada artística, pero ¿te imaginas, bicho, que Fasardi, Villarrica y Impresionante. creo que Encarnación en la década de los 30 poseían ya red eléctrica para sus empleados? El avance y el crecimiento que ya tenía Fasardi era Impresionante. impresionante. 16 kilómetros de parte de acá, de esta vía que está acá. Eso también vamos a mostrar enseguida hasta dónde llegaba la vía, esa red ferroviaria que de Villarrica don José Fasardi hace llegar hasta acá. Hasta acá, que ese es el ferrocarril paraguayo, ¿verdad? Pero él tenía red ferroviaria privada, digamos. 2 locomotoras a vapor de 160 HP. Propiedad y de él. propiedad de ella. Y cuando tu abuelo asiste a la velada con la familia Fasardi, Luis Alberto del Paraná, en esta casa, estamos hablando de la familia Fasardi y de Domingo Fasardi, Domingo Fasardi, y para que no se también- pierdan parte de la historia. ¿Qué contó tu abuelo de esa noche o de ese día? Y según me contó él, que no solamente él asistió, sino que varios digamos, empleados de la firma, ¿verdad? Sí. Que fue una noche, digamos, sin explicación, era fabuloso. Estaban si me equivoco, parte del equipo de músicos de Paraná. También estaba un señor, no me recuerdo el nombre, pero que me dijo mi abuelo de que esa noche no durmió. Que él sabía ya de que Luis Alberto del Paraná era un artista muy renombrado, que estuvo con la reina Isabel, ya supo ya esa historia, Sí. y que un día viene a asistir a digamos, a su concierto, digamos, acá. Qué bárbaro, qué emocionante. Sí. Todo se montó acá. Acá fue Sí. el show, ¿verdad? De Luis Sí, Alberto del exactamente. Paraná. Se preparó, pero de forma impresionante acá para hacer. Y esta casa, tipo una casa para huéspedes, se puede decir, la familia Fasardi construyó para sus diferentes invitados. Diferentes invitados y también estaban viviendo acá. Se le dice administración, ¿por qué? Porque anteriormente la firma trabajaba acá, hacía oficina acá, los dueños, ¿verdad? Y también de vivienda, digamos. Vivienda. ¿Podemos pasar a ver la casa? Sí, 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 estaba-
saroete, ay potaite, a que sendequera pu andekere, pujarebete, aracaebe pico, ajarota, donde tu aguaro añuay, cada comer. Y en noches infinitas en una estrella de descansar. Vos y tu vehículo necesitan un combustible de confianza, extra potencia y al mejor precio. El extra diésel aditivado de Petrobras, con sus aditivos de última generación, te brindan un mayor rendimiento, mantiene limpio todo el sistema de inyección de combustible, garantizando un mejor funcionamiento y mayor vida útil al motor. Probá la calidad del extra diésel aditivado, al mejor precio, solo en Petrobras. Como acostumbraba hacer. Nosotros seguimos hablando, nosotros no dejamos de conversar en cuanto a lo que es lo histórico de este lugar, ¿verdad? Me decía Luis, para que la gente también sepa qué año se construye esta casa, de huésped prácticamente, ¿verdad? Huésped y, digamos, también de vivienda de los administradores, porque los socios Fasardi Limitada, Sociedad Anónima, cada 6 meses rotaba de jefe, digamos, ¿verdad? En que donde está don Domingo, don Constante, también se sumó don René Baesquen, que se casó doña Amalia Fasardi. Don René Baesquen, tengo entendido de que Amalia, que fue una de las hijas que lleva el mismo nombre de su mamá. Y el señor Baesquen, ¿nombre del señor Baesquen? René Baesquen. Don René Baesquen se casa con Amalia Fasardi Bacarel. Hija de don José Fasardi y doña Amalia Bacarel. Ahí está. Y el señor Baesquen fue el último que vivió en esta casa. Su hijo. Su hijo, Oscar Baesquen. Oscar Baesquen, ahí está. Ahí tenemos ya la historia completa. Y don René Baesquen, tengo entendido de que tiene relación con la azucarera Guarambaré, que es propiedad de los Baesquen también, y él fue, tengo entendido, capitán o teniente en la guerra del Chaco. Él fue militar y se casó con doña Amalia y vino a establecerse acá en Fasardi, pero como te estoy comentando, ellos rotaban de jefatura, digamos. Cada socio venía a 6 meses a instalarse acá en Fasardi, y cada 6 meses, venía don Domingo, venía don Constante, don René, y así sucesivamente, digamos, iban rotando de todo lo que es la jefatura. ¿Por qué? Porque es una buena forma para entender cómo se maneja una empresa, ¿verdad? Claro. Todo aquel que sea propietario, es necesario que entienda el manejo de algo tan grande, ¿verdad? Abrigo como acostumbraba hacer. Miré tus lindos ojos, parecían sonreír. Te dije palabras bellas, sentí que te haría feliz. Caminemos juntos por la vida para vivir con alegría. Si quieres mi amor sincero, te entregaré mi corazón. No te olvides de mí, porque te quiero. Sin ti no podré vivir jamás. Cuanto más pasa el tiempo, me gusta tu mirada.
ojos, las palabras bellas, la luna llena, hacen que este amor dure la vida entera. De mí, porque te quiero. Sin ti no podré vivir jamás. Cuanto más pasa el tiempo, me gusta tu mirar. Tus lindos ojos, las palabras bellas, la luna llena. Vos y tu vehículo necesitan un combustible de confianza, extra potencia y al mejor precio. El extra diésel aditivado de Petrobras, con sus aditivos de última generación, te brindan un mayor rendimiento, mantiene limpio todo el sistema de inyección de combustible, garantizando un mejor funcionamiento y mayor vida útil al motor. Probá la calidad del extra diésel aditivado, al mejor precio, solo en Petrobras. Bueno, y esta es una historia para mí súper atractiva, ¿verdad? De cómo una persona puede cambiar toda una ciudad y puede darle un impulso a un país, ¿verdad? Como lo fue Josefa Sardi, y conocer la historia de esta casa que tiene tanto también para contar, ¿verdad? Y la historia de la casa lo está contando vos el día de hoy, Luis. Importante es también, Bicho, decir, ¿verdad? Como está revolucionar todo lo que es un pueblo. No solamente don José Basardi revolucionó este pueblo, ni la industria, ¿verdad? Y cómo encarar una industria también fue, digamos, precursores de muchos empresarios madereros en el Paraguay, y de cómo encarar todo lo que es el negocio de la madera, ¿verdad? Y todos los paraguayos que, sin todos esos paraguayos, sin todos los basardeños, esto no iba a ser realidad tampoco. Por eso la idea de un visionario como lo fue José Fasardi, más empresarios, y los fasardeños, hoy podemos decir que esto sigue activo. Y lo que nos decía recién, ¿verdad? Que no salió en cámara, nos decía que esta madera es terciada del Apacho. No cualquiera tiene una terciada del Apacho, por ejemplo, en su casa, ¿verdad? Así como hoy parece que es algo frágil, ¿verdad? Pero esta casa puede estar 100 años más acá, ¿verdad? Y para ir cerrando esta parte de la nota, Luis. No, seguí nomás, no te vas a preocupar. Estamos con un virus de resfrío. Acá Gus también está resfriado. Normalmente tiene una carita un poco más... un poco más relajada, ¿verdad? Ahora mira, está sudando, o sea. Va a venir bien de todas formas. Sí, va a venir bien. Luis también nos contó, no sé, nomás Luis, nosotros seguimos. Luis también nos contó que le agarró un resfrío muy fuerte, ¿verdad? Y es así, ¿verdad? Yo, por suerte, estoy sí, sin resfrío. Tuve un fuego, o sea, que me... ¿Eh? Sí, ahí está el TV, espera. Tuve un fuego que me agarró un mes por ahí de seguido. ¿Cómo por herpes, no? Y eso que yo tomo mucha agua. No sé cómo me agarra el fuego ese. Fuego, sí. Ahora está bastante bien. Y espero que se mejore. Y espero que se mejore. Espero que te mejores también, Luis. Con mucho respeto. Sí. Entonces, así estamos concluyendo la historia de esta casa, que hasta fue parte de una película, ¿verdad? Nada más y nada menos que del gran Augusto Roa Bastos, ¿verdad? Entonces, para cerrar la historia de esta casa, quiero repetir de vuelta en qué año se construye esta casa. Eso es lo que... En la década 40. En la década la década de los 40, 1940. 1940. Construida primeramente para vivienda, después se hizo para administración, ¿verdad? Y demás cosas. Y hoy sigue en pie.
Sigue en pie. ¿Y de qué funciona? ¿Qué se hace en esta casa Y actualmente? prácticamente es vivienda de los encargados, X zonas, ¿verdad? Encargados de producción y Que van rotando también. rotando también, ¿verdad? Ahí tenemos la casa que fue refraccionada ¿Cuál es? por la firma, que es de ¿Que esa está allá? casa, sí. Que era la casa de don René Vázquez, uno de los últimos dueños que vivió acá hasta 1996. Él estuvo acá, en esa casa, Lo que estamos viendo allá al en fondo. esa casa. Se le conocía como el nono, ¿Cómo que se le conocía? el nono, El nono. sí. Que es el Para- hijo de don Oscar. No, Vázquez. no. El René Vázquez es el papá de don Oscar Vázquez. Ahí está. Y sale la inversa. Y don Oscar Vázquez vivía acá, Que es el hijo de don René. el hijo de don René. Ahí está. Y ahora, cerrando esta parte de lo que es la casa histórica que está dentro de la propiedad de la fábrica Fasardi. Hoy, Margot y compañía. Margot y compañía, agradecemos también a esta empresa que nos recibe gentilmente, ¿verdad? En nombre tuyo, agradecerle a toda la empresa, ¿verdad? Queremos saber hasta dónde llegaba la vía del tren, ¿verdad? Y cuál era el camino y llegar hasta esa laguna. Exactamente. Vamos, bicho, te meto. Ya. Hacé lo que más te gusta, pero ahora hacelo en grande. Podés capturar ese momento perfecto, terminar la presentación justo antes de entrar a clases o crear tus propios mensajes animados. Ya está en Paraguay el Samsung Galaxy Note 8. Escribí con el S Pen, compartí cada momento con la dual cámara y disfrutá más con la pantalla infinita. Encontrá el tuyo en las mejores tiendas del país y exigí el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy Note 8. Hacelo en grande. Tus lindos ojos, las palabras bellas, la luna llena, hacen que este amor dure la vida entera. Estamos en otro sector histórico de la fábrica, ¿verdad? La que fue la fábrica Fasardi. ¿Y esto, Luis? Este es un guincha a vapor que hacía de trabajo desalijar los vagones del tren a vapor que venían de los montes, ¿verdad? De Sí. los obrajes, y esta máquina se encargaba de quitar con ese gancho que está ahí cada madera y colocarlos en X zona, ¿verdad? Luego esas maderas eran seleccionadas para poder ser exportadas y cargadas a los vagones de la
del ferrocarril paraguayo, ¿verdad? Esta máquina en sí vino desarmado desde Inglaterra. Se armó acá. Vino desarmado de Inglaterra hasta Argentina. Fue comprado por la firma Vasari de una empresa argentina que era Evan Thornton, que también se dedicaba a las maderas terciadas, ¿verdad? Esta máquina más o menos ya va a tener 100 años, 1995, y esto fue un avance tecnológico pero impresionante en la época, ¿verdad? Que hasta ahora funciona. Sigue funcionando. Sigue funcionando. Es a vapor, a caldera. Sí, a lo caldera. Impresionante. El progreso de la época, Luis, venía acompañado de mucha tecnología. Se avanzó con la tecnología, con la maquinaria de primer nivel de la época. Y algunas maquinarias fueron diseñadas exclusivamente para la empresa también. A pedido para realizar una, digamos, X labor dentro de la empresa. Y por ende fueron únicas también. Los packs de internet de Claro te dan más internet al mejor precio. Pa' que veranees, pa' que te diviertas, pa' que estés a full. Pack 7 días, 2 GB más WhatsApp gratis para navegar durante toda la semana por solo 15.000 guaraníes. Marca el asterisco 989 numeral y conseguilo ahora. Si tenés Claro, tenés internet al mejor precio. Claro, es simple.
pasión, como rítmicos son de canción, espiral musical, como trémula luz irreal, arlequín, saltarín, como trompo que gira sin fin. Es mi corazón, apasionado diapasón, que gira su canción al son de la ilusión. Corazón juguetón. Cuando pensás en espiral, invertir en tu futuro, pensás en Lotes de Urba, con terrenos ubicados en zonas urbanas, acceso a servicios claves y cerca de todo lo que necesitas para tu comodidad. Solo tenés que llamar al 021-204-646 o al asterisco Urba para ver el terreno que deseas. Ese terreno con el que venís soñando se puede hacer realidad. Con Urba, pon los pies sobre tu tierra. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. La niñez, que la Asunción es feliz de acá. Bueno, estamos con la profe Rosa. Ahora vamos a descender a la zona del arroyo. ¿Cómo se llama el arroyo, profe? El arroyo Pirapomí. Pirapomí. ¿Por dónde empezamos? ¿Por ahí? Perdón. Vamos a empezar. Hay un lindo puente ahora sobre el arroyo y nos contaba una anécdota, profe, Sí, que antes en tu época no estaba ese puente y pasaban por el arroyo para ir a dónde. yo me iba a la escuela por este camino. Estamos en el barrio San Luis Sí. y este arroyo Pirapó es lo que divide al barrio San Luis con el barrio San Jorge. Actualmente llamado barrio San Jorge, porque anteriormente le llamaban barrio Shakira. ¿Por Y- qué barrio Shakira? Y los Espera. lugareños Espera un rato. Cuidado. Ahí está. le dieron ese nombre. Luego se cambió y ahí se abrió una escuela. Justamente uno de los fundadores de esa escuela es el padre del señor, es el señor Jorge Jiménez, es el padre del señor que nos está acompañando en este momento, que es el señor Melanio Jiménez, Sí. concejal municipal también. Ellos fundaron una escuela en el barrio San Jorge y Sí. yo vine ahí como docente. Me Sí. inicié en esa escuela y acá no había puente, era un arroyo grande. Yo venía a caballo, pasaba por acá y yo estaba en la escuela y cuando estaba feo el tiempo, si llovía, por ejemplo, yo ya tenía que salir de acá, de lo contrario yo no podía pasar porque era muy grande el arroyo. Ah. Y después por el camino no había ninguna casa, nada. Pero los deseos de los chicos de aprender algo, eso era más que suficiente para poder estar en la escuela. Después se hizo un camino de todo tiempo, porque hace hasta 3 kilómetros antes era el camino por donde venía el trencito, como nosotros le llamamos, que Sí. llevaba rollos para la fábrica. Y no había casa, nada, como te dije. Después se sacó todos los rieles y quedó así un camino abandonado. Pero después, ya en cierto tiempo, ¿verdad? Allá por los años 1900, seguramente 74 por ahí, se hizo un camino de todo tiempo. Y hasta que llega hasta la colonia Caguareí, que es una de las colonias muy ricas de José Fasari. Actualmente Fasari tiene 23 compañías. 23 compañías. Hablando, ¿verdad? Así, pero la parte religiosa, por ejemplo, esas compañías dividieron porque eran muy amplias. Entonces dividieron y tenemos 34 compañías según la parte religiosa, digamos. Y generalmente nosotros, por suerte, tenemos una población acá, población arraigada, joven, ¿verdad? Arraigada a la Sí, y tenemos más o menos el 93% de la población que en las zonas rurales. ciudad. Ah, mira un poco. Pero los jóvenes emigran por cuestiones de trabajo, también por cuestiones de estudios, ya que nosotros no contamos acá con Universidad. una universidad, solamente en Villarrica o en San Juan de Ponuceno.
Pues les queda Entonces, cerca Villarrica. y sí, tenemos Villarrica, 48 kilómetros de Josefa Sardi. Entonces la gente se van ahí para estudiar. Tenemos hoy en día transporte que le llevan a los universitarios, por suerte, porque en nuestra época, por ejemplo, cuando yo terminé mi colegio acá en Josefa Sardi, Sí. tenía que estudiar formación docente, me fui a Villarrica a estudiar, pero cuando eso no teníamos todavía ruta asfaltada, teníamos que irnos nosotros en tren. Yo llegué a usar el famoso tren acá, en Fasardi. Y yo me acuerdo cuando eso ya chorreaba todo el techo del tren. Y nosotros teníamos que poner en polietileno, porque no teníamos también plata para poder comprar una mochila linda, por decir, poníamos en un polietileno nuestro cuaderno para que no se moje. Porque el tren, el techo ya chorreaba. Y era una anécdota, ¿verdad?, de nunca olvidar eso. Corazón, juguetón. Vos y tu vehículo necesitan un combustible de confianza, extra potencia y al mejor precio. El extra diésel aditivado de Petrobras, con sus aditivos de última generación, te brindan un mayor rendimiento, mantiene limpio todo el sistema de inyección de combustible, garantizando un mejor funcionamiento y mayor vida útil al motor. Probá la calidad del extra diésel aditivado, al mejor precio, solo en Petrobras. Poder tornar a la niñez que en Asunción feliz dejé. Mi vida fue siempre rodar, igual que aquel trompo arazar. Corazón, juguetón, espiral musical, danzar en trompo mareado de gira tras el amor. Tiene la vocación de guayabos en flor.